nosotros Iván Espinosa Los Monteros, exdiputado del Congreso de los Diputados. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido y gracias por hacernos un huequecito. Gracias por invitarme. Ha llegado Trump y ha llegado una ola que parece de un cambio inevitable. Pero tenemos la sensación en España de que el cambio en Europa y en España no termina de llegar. No sé qué impresión tienes tú. No, yo tengo la contraria. El cambio ya está llegando, lo que pasa es que llegará despacio, ¿no? Solo escuchar cómo ha cambiado el discurso, luego habrá que ver cómo cambia la realidad, de algunos líderes europeos que ya empiezan a decir que hay que reformar, ¿no? Que hay que simplificar, que hay que reducir el tamaño de lo público, que hay que ser más eficiente, que hay que desregular. Esto no se había oído en la vida, jamás, nunca. Y en los últimos 10 días se lo he oído a von der Leyen, se le he oído al presidente del EUMH, que tuvo una intervención que ha tenido mucho impacto en Francia, donde decía que acababa de llegar de la toma de posesión de Trump y en Washington y había aprovechado para parar en Nueva York y que había visto un país dinámico, desregulado, en pleno boom de consumo, de inversión, de ahorro, donde las cosas se hacen fácil, donde había abierto en Nueva York una tienda de lujo de no sé qué marca, Celine, me lo estoy inventando, y había visto una cola de 100 metros en la puerta de gente para entrar, es decir, un país que está tomando vuelo muy deprisa, ¿no? Después de unos años feos, ¿no? los de Biden. Y lo que venía a decir es, ¿cómo vamos a competir con eso en Europa si llego a Francia y todo lo que oigo hablar es de huelgas, exigencias, impuestos, cotizaciones sociales, menos horas a la semana? España, como lleva retraso en todo, llevamos 20 años. Esto del debate de reducir el número de horas semanales trabajadas ya se tuvo en Francia hace 20 años, fue un absoluto fracaso y por eso, como buena política fracasada, la izquierda aquí la coge y nos la quiere poner también a través de Yolanda Díaz, ¿no? Esto es lo que estamos viendo. Pero yo sí tengo mucha esperanza en que las cosas empiezan a cambiar. Como digo, el discurso del presidente del OMH, el discurso o las cosas que ha dicho, todavía no ha hecho, Ursula von der Leyen y algunos otros comisarios, empiezan a sonar ya las campanas del cambio. Yo creo que eso es muy buena noticia. ¿Y cómo coger la ola de Trump? Bueno, ¿cómo se puede hacer tanto en España como en Europa? Hay que prepararse para lo que nos va a perjudicar y hay que tomar lo que nos puede beneficiar. Hay que tomar como ejemplo ciertas cosas, ¿no? A mí me gusta muchísimo, por ejemplo, el área del DOGE, ¿no? El DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernativa, que lleva Elon Musk, por cierto, con un grupo de gente hiper joven, ¿no? Han descubierto que los 5 colaboradores más cercanos tienen entre 19 y 24 años, pero son expertos, ingenieros, informáticos, programadores, que precisamente utilizarán la tecnología para implementar la eficiencia en la burocracia estadounidense, ¿no? Y lo primero que han hecho ha sido buscar algunos sitios donde se está malgastando el dinero. Han encontrado un departamento entero que han clausurado, que es el llamado USAID, que es el departamento teóricamente de ayuda al exterior, a países en vías de desarrollo. Realmente lo que se ha demostrado es que es un coladero que actuaba al margen del Departamento de Estado, incluso en contra de los intereses del país, y que servía para financiar prácticas marxistas y periodistas en todo el mundo. Pero desde la BBC, no estoy hablando de países subdesarrollados, en la BBC probablemente aparecerá que en España ha habido gente que ha cobrado también de ahí, y en todos los países, ¿no? Es decir, era una vía de las muchas que hay en el Estado americano, y en España no quiero ni pensar, donde la izquierda se había metido y daba igual quién gobernara, utilizaban presupuesto público para avanzar sus ideas tan negativas para el mundo, ¿no? Bueno, cosas como estas, creo que vendrá ahora una reforma del Departamento de Defensa, primero al Departamento de Estado, luego vendrá al Departamento de Defensa, y creo que se va a ver de aquí al año que viene, porque cierra ese departamento el 4 de julio, es decir, el Departamento de Eficiencia Administrativa es tan eficiente que se ha puesto ya una fecha de cierre. Esto no lo había visto yo en la vida, ¿no? Bueno, pues estas cosas tenemos que aprender a copiarlas, a imitarlas y aplicarlas en España también. Me acuerdo una vez que estuvimos en una charla de Milei aquí en La Razón, que además estuvimos siguiéndola, y insistía mucho Milei en el entendimiento en la derecha, ¿no? Le preguntaba a Rayo alrededor de... pero bueno, son diferentes. Y decía, bueno, ya, pero es mejor mirar al otro y decir todos contra eso que todos entre nosotros, ¿no? ¿Es posible el entendimiento en la derecha? Pues eso es aquí en España, que no parece fácil. Eso es lo que yo llevo diciendo ya unos meses, sobre todo al calor de lo que se vio, lo que pasó en julio del 23, ¿no? Julio del 23, cuando hubo elecciones generales y era esperado por muchos, yo no lo tenía tan claro, y de hecho publiqué un hilo al respecto antes de las elecciones, pero en fin, había esperanzas de que se generara un cambio en el gobierno y que se sacara a Pedro Sánchez de la Moncloa, pero la actitud de los partidos no fue la adecuada para conseguir los votos necesarios. Voy a dejarlo ahí para no incidir más. Lo que sí creo es que de ahí tenemos que aprender algo. Entonces, lo que digo es, efectivamente, hay que entenderse entre partidos que son distintos, entre compañeros del mismo partido que piensan de manera distinta,
Y entonces la gente mira, ¿cómo nos vamos a entender con este que ha dicho no sé qué? Claro, si es que estás demostrando exactamente lo que estoy diciendo. Es decir, si todo lo que haces es mirar lo mal que lo hace el compañero de tu partido, o lo malo que es el que se ha ido de tu partido, o lo socialista que es el que está en el partido al lado, que lo entiendo todo, estás perdiendo minutos de ver lo que está pasando enfrente, en la izquierda, que es la que está haciendo daño de verdad. No estoy diciendo, y nunca diré, que tengas que asumir todas las posiciones de otro partido, ni siquiera todas las posiciones de tu propio partido, que muchas veces son inasumibles. Lo que sí estoy diciendo es que esto es mucho menos importante que lo que hay enfrente. Y la demostración empírica es que efectivamente Milei, que es un político que no se parece a ninguno en España, a ninguno, porque es un economista liberal que propone cosas que desgraciadamente no se oyen mucho en este país, o si se oye solo un titular para quedar bien, pero que no se profundiza porque no se cree en ello. Bueno, del único que habla es de Abascal. Él sí, pero él... Fíjate, digo, que de Feijóo ni estuvo Él que dijo cuando vino, lo que acabas de decir tú, dice, hay muchas diferencias, pero somos amigos. Claro, es que eso es lo que hay que poner en valor. Hay muchas diferencias, pero tenemos un enemigo común, y es más lo que nos une que lo que nos separa. Y cuanto más se ataque esta idea, más se demuestra que la idea es plenamente necesaria. Es decir, si tú no te das cuenta que lo que tienes enfrente es el mayor riesgo para la economía, la sociedad y la convivencia en España, pues entonces no estás entendiendo nada. Y si te dedicas a atacar al que tienes al lado, que ya sé que lo hace mal, que ya sé que es un progre, que ya... Sí, pero tú también tienes tus fallos y el otro también tiene sus aciertos. Pero si no te dedicas a atacar al que tienes enfrente y te dedicas a atacarte a ti, si el PP se empeña en irse a extender la mano al PSOE y Vox se empeña en pegar al PP y el PP se empeña en pegar a Vox, pues nada, más años de Sánchez, todos encantados, todo el mundo es soberano y todo el mundo es estupendo al frente de su chiringuito. Pero así no sacamos a Sánchez del gobierno. Pues que habrá un ciudadano que vea desde fuera y dirá, ya, pero también quienes habéis dejado la política, ¿no? Gallardo ha sido el último, tampoco ayuda, ¿no? Porque la sensación del ciudadano al final es de que tampoco, si entre nosotros, ¿no? Entre vosotros no podéis, ¿cómo hacer una alternativa, ¿no? O sea, es decir, Gallardo ha sido de esta semana pasada, por no volver más atrás. Gallardo salió esta semana y lo que ha venido a decir es que es muy difícil la convivencia dentro de ese partido. Eso es lo que ha dicho él. Lo que yo estoy diciendo es precisamente lo contrario. Que aprendamos a convivir dentro de tu propio partido con los que no estás de acuerdo del todo. Que aprendamos a convivir con otros partidos que no son los tuyos. Porque lo que tienes enfrente es mucho más grave. Me están dando la razón. Sí, pero os habéis ido. Entonces, al final no habéis aprendido a convivir. Cada uno se ha ido por motivos distintos. Sí. Y lo que estoy diciendo es, poniendo el ejemplo de Gallardo, efectivamente, si dice que no se puede convivir, pues entonces con más motivo hay que aplicarse esta doctrina. Y vuelta a la política, te lo han repetido ¿De Gallardo? 800 veces, no, tuya. Ahora no se habla de que no la política, pero sí un think tank. Sí, eso lo he dicho abiertamente. Yo no estoy en idea de meterme en política ahora, sino en idea de proponer ideas, propuestas, cosas que pueden reformas que pueden mejorar España. Porque en la política están en que si Begoña, que si la mujer del otro, que si... Que no es poco importante tampoco. Está muy bien, pero casi ningún partido puede permitirse el lujo de mirar a medio o largo plazo. ¿Por qué? Porque hay elecciones todos los años. Entonces, si tu visión es, tengo que llegar a las siguientes elecciones, no puedo perder en las municipales, en las autonómicas, en las europeas, en las generales, en las que se repiten. Mira, desde el año 2018, que fueron las elecciones donde Vox irrumpió el Parlamento andaluz, ha habido elecciones, mientras yo estuve, hasta el 23, todos los años, y a veces varias. Con lo cual, el horizonte temporal del que está planificando la vida del partido es muy difícil que esté pensando en 20, 25 años. Y yo lo que quiero es empezar a pensar con luces largas, con ideas y propuestas que sirvan para que en el debate público se pongan encima de la mesa y quizá, ojalá, algún partido la recoja. ¿Hay manera de hacer rentable la política? Bueno, hay algunos que la están haciendo muy rentable. Estamos viendo que algunos sí lo están rentabilizando mucho. Bueno, entrar en la política es rentable para muchos. Es decir, que también entrar en la política y en fin, entiendo que la portavocía también fue una oportunidad para Iván. ¿No? Desde el punto de vista de rentabilidad ya te digo yo que no, porque perdí bastante de lo que estaba ganando. Si dices desde el punto de vista de darme a conocer, bueno, pues sí, claro, y siempre he dicho que está muy agradecido de esa oportunidad. En los salarios anteriores a la portavocía también hubo un aumento, según transparencia, ¿no? Digo que tampoco... Respecto a lo que yo ganaba antes, ¿no? Sí. No solo eso, ya para que te quede claro. Lo que yo gané mientras estuve en el servicio público fue siempre inferior a lo que aporté mientras estaba dentro del servicio público. Te repito. Yo pagaba más impuestos, vía IRPF, impuestos de sociedades y cotizaciones sociales, de lo que me llevaba a casa. No sé si queda claro. Sí, pero que estaría bien también que ese servicio público fuera rentable, para que pudiéramos acoger a los mejores. Ah, bien, vale. ¿No? En eso estamos de acuerdo. Claro. Lo que pasa es que hay... Sí. Que si nadie quiere ir, entonces al final tenemos un problema. Es decir, que también hay que cambiar la base de ese modelo. Para que, pues aquí vas a estar luego con Daniel Lacalle, porque los Daniel Lacalles, los Ivanes, Espinosas, estén los mejores ahí metidos, ¿no?
Hay dos cosas. Una es el tema del dinero, que efectivamente yo creo que es un impedimento para gente de cierto nivel. Pero hay otra que es peor, que es aquello a lo que te expones, ¿no? Te expones al ruido mediático, a los ataques injustos, a las mentiras, de fuera y luego de dentro, ¿no? Igual lo que estaba diciendo antes. Si lo que te encuentras es un medio hostil dentro, entonces es muy difícil que nadie quiera venir. Y de hecho, lamentablemente lo que estamos viendo es una expulsión de talento en vez de una atracción de talento. Viendo cómo se trata a la gente que se va, unos voluntariamente, otros involuntariamente, unos elegantemente, otros menos, unos no se han elegido, otros se van por su propio pie, pues eso no hace que sea muy atractivo entrar en esos grupos, ¿no? Luego sí, hay que subir los sueldos desde luego para atraer a gente más... Sí, queremos tener a los mejores. A gente más competente. Y luego lo que hay que hacer es ser muy transparente con cómo cobras. Cobrar lo que dices que cobras. Y no buscar subterfugios, alternativas y maneras feas de hacer lo que hemos estado diciendo y acusando a los demás que hacían. ¿Eres positivo con el medio plazo del país? Muy bueno, con el medio. Depende cómo definamos medio. ¿En el corto no? Por yo eso, soy muy positivo, muy optimista respecto al futuro de España, porque el gran privilegio que he tenido de verdad en estos años que he estado en política ha sido conocer España de otra manera. Primero, visitar las 50 provincias y las 2 ciudades autónomas, que oye, había algunas provincias que no conocía, ¿no? Y segundo, no solo visitarlas, sino visitarlas de una manera verdaderamente privilegiada, porque es muy difícil que cuando visites una provincia o una población, pues te enseñen una explotación agrícola, una explotación ganadera, que te enseñen una fábrica, que te enseñen un centro logístico, que te enseñen cómo trabaja la gente, poder hablar con tenderos, comerciantes, autónomos, de una manera que te cuenten sus problemas de verdad para que tú entiendas qué es lo que habría que hacer, ¿no? Y eso ha sido el verdadero privilegio. Entonces, conociendo eso, soy súper optimista. Porque verdaderamente tenemos un país extraordinario, tenemos una gente muy cualificada, tenemos gente muy competente, justamente en todos los ámbitos, ¿no? Y gente muy pujante. Y lo que tenemos es una desgracia de clase política que es un lastre que te oye. Otros tienen terremotos, tsunamis, desastres naturales, nosotros tenemos el desastre de la política. Pero creo que España prevalecerá a pesar de lo que tenemos, y ya no digamos si somos capaces, como decíamos al principio, tirando de la imagen y semejante a lo que está pasando en Estados Unidos o en Argentina, también un poco en Italia, de transformar la política. O sea, ya si consiguiéramos que la política fuera y pasara de ser un lastre a ser un factor de competitividad, que es posible, como se está viendo, entonces España sería imparable. Por eso soy muy optimista. Déjame solo una pregunta, que te doy una vuelta. Seguro que lo están pensando muchos votantes, muchos no votantes. ¿Qué tiene que pasar para que Espinosa de los Monteros vuelva a la política? ¿Qué haría que cambiaras tu posición? No me lo planteo en esos términos, no estoy pensando en eso. Estoy muy centrado en mi Porque familia. mucha gente se lo está preguntando, igual. Sí, lo que pasa es que yo creo que no es en lo que estoy ahora. Como digo, yo estoy muy centrado en mi familia, estoy centrado en mi actividad privada y insisto, lo que voy a hacer es intentar aportar al debate público ideas un poco más largoplacistas y además que no sean mías, sino que voy a traer y voy a intentar atraer a gente muy experta, ¿no? A mí me encantaría, por ejemplo, contar con Daniel Lacalle para hablar, no sé, me voy a inventar, de pensiones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es una persona que entiende matemáticas financieras, porque sabe cómo funciona el modelo, porque sabe lo que es una tasa anual de interés compuesta, porque sabe lo que es un descuento de flujos de caja, porque sabe lo que es un ratio de mortalidad, en fin. Porque para hablar de pensiones, puedes tener a esa gente que tienes en el Congreso, en la Comisión del Pacto de Toledo, que no sabe sumar, o puedes tener a Daniel Lacalle, cuyas opiniones te gustarán más o menos, pero están basadas en ciencia, en matemática, que es menos discutible. Podrás discutir las acciones a tomar, pero el análisis es impecable. Y cuando hablemos de infraestructuras, me gustará traer un ingeniero de caminos que haya acometido algunas infraestructuras en este país y sepa cómo se hacen. Y cuando hablemos de energía, pues me gustará hablar con alguien que habla de energía. Es decir, expertos. Porque lo que te pasa luego en el mundo de la política es que te gustaría traer algunos para los debates, pero digo, claro, ¿expertos en qué? ¿De qué puede hablar esta persona o esta persona sectorialmente, ¿no? Sabría hablarme de turismo, sabría hablarme de comercio, sabría hablarme de industria, de asuntos exteriores, de defensa, sabría hablarme... Y es muy difícil encontrar gente. ¿Quieres un plan 2050? Pues claro, es que hay que estar pensando, justamente hay que estar pensando a 25 años vista. Y de verdad que España ha tenido momentos históricos, por supuesto, muy brillantes, pero muy recientes también. España ha crecido mucho varias veces seguidas, ¿no? Del 59 al 74, donde más hemos crecido en la historia. En los años 90 hemos crecido también mucho. Algo sabremos hacer bien si hemos pasado 2 periodos de crecimiento tan extraordinarios. Es verdad que ahora llevamos, pues desde el 2008 ya son 17 años perdidos.
perdidos, porque España no ha crecido en términos de renta per cápita, en términos reales, en estos 17 años. Es un drama. 17 años sin crecer no se conocía desde la posguerra, justamente desde el 59, ¿no? Desde el 59 no se había visto nunca 17 años sin crecer. De hecho, ninguno de nosotros ha vivido una temporada más que esta, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos más o menos, de 17 años seguidos sin crecimiento. Un drama. Es un drama. Entonces, y no es porque España no sea capaz de crecer, es porque le ponemos todos los impedimentos para que crezca. No es que no sepamos montar en bicicleta, es que hay unos tíos poniendo palos en las ruedas. Bueno, pues tendremos que pensar cómo cambiar eso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Iván Espinosa de los Monteros, buen día y buen negocio. Gracias, igualmente. Y buena suerte con el plan 2050. Ojalá.